Los cuentos en la niñez adquieren una gran autenticidad en la mente de los niños, donde las brujas, los duendes y los bosques mágicos son tan reales como el mundo sensible. Solo hace falta alimentar la imaginación candente de cada chiquillo y la magia, con toda su belleza y horror, se convertirá en realidad. Por ello, los recuerdos de mi niñez son una amalgama abigarrada de fantasía y realidad que apenas logro distinguir, si es que hay alguna diferencia. La bruma de mi memoria me transporta a un otoño lejano, de cuando solo tenía 11 años, y aunque alboreaba la adolescencia, aún estaba sumida en el sueño de la infancia. Era una mañana de septiembre. Comenzaban las clases en el internado Santa Teresa de Jesús. Las niñas entrábamos en procesión en el carcelario antro, preparadas para pasar un largo invierno en él. Enfundadas en el maldito uniforme azul, semejábamos un río que serpeaba para entrar en una cueva negra. Las religiosas, con su monumental hábito, miraban el hormigueo infantil, haciendo el recuento de su ganado humano. Y aunque entrábamos en silencio, recuerdo que en las aulas solía haber un cierto bullicio, cuyo eco resonaba por aquellas húmedas paredes, con los suaves recuerdos del verano revoloteando en nuestras mentes. Aquel día, el griterío nostálgico fue interrumpido con la súbita entrada de la superiora. El silencio se hizo. Sus ojos grises nos observaron, pero también decenas de pequeños ojillos se clavaron en ella. Sor Juana era una mole humana, poderosa, con ojos de acero. Su ciclópeo cuerpo parecía extenderse a cada movimiento. Por si fuera poco, tenía un extraño defecto en la piel, pues en algunos espacios de aquella formidable masa de carne se diseminaban numerosas manchas blancas. Una de ellas le surcaba la mitad de la cara, ocupándole media mejilla, un ojo y parte de la nariz. Una mano era ya totalmente blanca. El resto del cuerpo lo intuíamos. A pesar que aquel no era mi primer año, he de reconocer que siempre me impresionaba su aparición de primer día, porque cada año parecía estar más gruesa y sus manchas parecían conquistar más y más terreno. Sor Juana comenzó con voz grave su discurso anual, recalcando con acento firme la palabra disciplina. Luego, en pie, nos hizo rezar y finalmente cantamos el himno nacional. Todas las chicas odiábamos a Sor Juana y aquel opresivo antro. La monja era tan feroz como parecía y solía emplear métodos que denominaba eficaces, pero no eran más que crueles ejercicios de maldad y dolor. Acabado aquel ceremonial, observé que a 2 pupitres por delante del mío había una chica nueva. Era delgada y pálida y parecía ausente, como si no tuviera nada que ver con aquel lugar. Casualmente, coincidimos en la misma habitación. Al principio me disgusté. Yo prefería a mi anterior compañera, Petra. Pero con el tiempo, no solo me había olvidado de ella, sino que también me había olvidado de las otras compañeras del internado. Fui absorbida por el extraordinario mundo de María, que elaboraba fábulas, historias y cuentos con extraordinaria facilidad. Gustaba especialmente de contarme historias de miedo bajo las sábanas, a la luz vacilante de una linterna. Un día me relató el cuento de los zapatos rojos de Andersen. Era la historia de una niña que se compra unos zapatos rojos el mismo día del entierro de su madre, y días más tarde va con ellos al funeral e incluso va a hacer la confirmación con ellos. Todos le miraban los pies, hasta las imágenes de la iglesia. En la puerta del templo, un viejo soldado de barba roja le dijo que eran unos preciosos zapatos para bailar, y eso era lo que empezó a hacer, y ya no pudo dejar de bailar y bailar. Se asustó y quiso quitarse los zapatos, pero no pudo. Era como si tuvieran un poder sobrenatural que la dominaba. Bailó en el pueblo, en el camino, en el cementerio, en el bosque, y allí se perdió. Un día llamó a la puerta de una cabaña perdida en el bosque. Era el hogar de un verdugo. La niña le pidió que le cortara las piernas con su hacha para poder descansar. Este así lo hizo, pero los zapatos siguieron danzando con las piernas de la niña, que se perdieron en lo más hondo del bosque. El verdugo le hizo unas piernas y unas muletas de madera y le enseñó un himno que los pescadores siempre cantan. Ella besó sus manos y se marchó de allí. A pesar de su arrepentimiento, no podía entrar en la iglesia, porque siempre que lo intentaba, se encontraba con sus piernas enfundadas en sus zapatitos rojos, bailando en la puerta de la iglesia. Finalmente, Dios se apiadó de ella y le envió un ángel que se la llevó para siempre.
Pasó el tiempo. Llegaron las austeridades del invierno. Los campos se cubrieron de tonalidades sombrías y oscuras. A través de nuestras ventanas se vislumbraban solemnes bosques que nos envolvían. Para mí no era difícil imaginar a la niña de los zapatos rojos bailando frenética bajo la sombra de los árboles. De la imaginación inagotable de María surgían otras historias, inventadas o no, que nos ayudaban a soportar aquellas horas melancólicas y rutinarias. Como la del señor Cobbs, el agricultor que es linchado por su maldad por los animales y objetos de su granja, el gorrión justiciero que venga la muerte de su amigo perro, así como Moby Dick, la ballena blanca, sobrenatural y maléfica, en la que no tardamos en ver la similitud de aquel monstruo quimérico y el de la inclemente monja, que desde entonces motejamos así. Sus historias de terror me trastornaban, pero las necesitaba para sobrevivir en aquel lugar. A veces incluso las representábamos. Nos divertía y sobrecogía meternos en lugares cerrados y oscuros, especialmente el cuarto de baño, donde activábamos el agua de la cisterna que nos rugía como un monstruo pavoroso. Quizás para nosotras, aquel miedo divertido nos servía de antídoto contra el miedo cotidiano y angustioso de cada día. Algunos de estos juegos ahora me parecen ridículos, pero nuestra imaginación era desbordante y aquel edificio tan grande propiciaba nuestra sugestión casi delirante. En una ocasión me propuso escaparnos al anochecer e ir al bosque, como la niña de los zapatos rojos, y bailar hasta que saliera algún espíritu. Imaginé nuestras siluetas, recortadas bajo la luz blanca, saltando como sombras chinescas. Pero en mi mente, la luna era una ogra terrible, gorda y blanca, que nos engullía. Así que no me atreví y nunca perpetramos juntas esa hazaña. Algún día me escaparé, me dijo una vez mientras miraba a través de la ventana. María siempre parecía tener un secreto que no quería decirme. Una noche me prometió una nueva emoción, algo realmente especial. Me lo dijo de forma tan sombría que sentí un extraño estremecimiento. Y sin decir nada más, me cogió de una mano y me condujo a la despensa, lugar al que no teníamos autorización para entrar porque nuestros movimientos se limitaban a unas zonas muy concretas del internado que no podíamos rebasar. Sin embargo, a decir verdad, hasta aquel día no sabía que existía ese lugar porque unos sacos ocultaban la puerta. María puso un dedo en sus labios para silenciarme, aunque yo no tenía valor para decir nada. Retiró los sacos y abrió la puerta lentamente para evitar que los goznes oxidados chirriaran demasiado. Con su linterna iluminó el recinto, aunque solo era una mancha de luz engullida en una poza sombría. Finalmente, cerró la puerta que nos sepultó en aquella tétrica cripta. «Ya verás», me dijo excitada, mientras palpaba la pared que iluminaba con su linterna, intentando localizar algo. «Aquí es», exclamó triunfal, y cogiéndome de una mano, me la guió hacia la pared, donde noté un agujerito que la atravesaba. «¿Y era esto lo que me querías enseñar?», pregunté decepcionada. «Aún no es la hora», me respondió. «Tenemos tiempo de registrar esto un poco». El almacén no era muy grande, aunque había una gran cantidad de alimentos, cajas de galletas, botellas de leche, costales de harina, latas de conservas, estanterías repletas de paquetes de azúcar y en el suelo, echados unos encima de otros, sacos de legumbres y patatas. Recuerdo vívidamente el olor espeso del polvo y la humedad que lo cubría todo. María abrió una caja de galletas y nos entretuvimos comiendo y dándole de comer a los ratones, hasta que oímos unos ruidos, como un chasquido y su eco. Permanecimos inmóviles un momento, asustadas por si nos pillaban en nuestra travesura. María apagó la linterna. Nos hubiéramos quedado totalmente a oscuras de no ser por el agujerito donde surgía una luz tenue que nos señalaba. María me invitó a mirar y así lo hice. Al principio, solo vi una estancia de paredes embaldosadas y húmedas de un blanco hiriente. Tardé un instante en comprender que lo que veía eran los baños. Luego se asomó ella. Su perfil se iluminó como la luna en un eclipse. Volví a mirar, pero solo vi una sombra que se paseaba rozando las racholas, tan blancas que lastimaban los ojos. Sin embargo, un poco más tarde, un toldo negro, como una mancha de alquitrán que respiraba, cruzó la estancia. Era Moby Dick.
Cada uno de sus movimientos resonaba con eco amplificado, estallando en cada rincón. María me hizo apartar para mirar ella. Con cada movimiento de la habitación contigua, su córnea transparente al perfil brillaba como un corazón palpitante. Me dejó mirar de nuevo y me susurró: ahora verás. Aquella aterradora mujer se había quitado los hábitos. Estaba desnuda y dispuesta a darse una ducha. Su aspecto era apocalíptico. Bolsas de grasa le cubrían todo su cuerpo amorfo. Capas de michelines flácidos se cimbreaban por la inercia. Sus brazos y piernas eran almohadones arrugados y el pecho, pellejo plegado, laxo como acordeón desafinado. Aquella forma de apariencia cuasi humana estaba cubierta de manchas y ronchas blancas, dividiendo su piel en planos desordenados. Aquel cuerpo grotesco se introdujo en una de las duchas individuales en la que milagrosamente cupo. Dejó correr el agua y humedeció su titánico tronco. Se frotaba con energía como intentando eliminar aquellas manchas que la envolvían. Moby Dick era para nosotras una fuente de inspiración imaginativa, pero lo que antes era una intuición, un fantasear, en aquel momento era realidad. Era nuestro monstruo, nuestra ogra particular que nos había secuestrado, una malvada bruja que nos retenía para innombrables y espantosos fines. Al día siguiente, ya no pude ver a la monja del mismo modo que antes. Si anteriormente era para mí un ser extraño, en aquel entonces se convirtió en una auténtica criatura infernal. Quizá fuera cruel, pero María y yo no podíamos evitar risitas nerviosas de complicidad cada vez que la veíamos. Comenzaba la primavera. Las mañanas eran más brillantes. La hierba fulguraba bajo los rayos de un sol cada vez más cálido. Algunas paredes se habían desconchado por la humedad durante el invierno, así es que, en un extraño arranque de prodigalidad monetaria, decidieron llamar a unos obreros para que las arreglaran. No sé si era por la primavera o por la presencia masculina, pero las monjas andaban más alborotadas de lo habitual, por lo que se les impidió quitarse la camisa para trabajar, y a las internas se nos prohibió hablar con ellos. Naturalmente, María rompió las normas, ya que la sorprendí en más de una ocasión hablando con ellos, especialmente con el más joven, un chico extraño de cabellos rojos y orejas alargadas, casi puntiagudas. En un día de lluvia, María vino corriendo hacia mí con el pelo mojado y con una sonrisa radiante. Abrió su chaqueta y en su regazo vi la temblorosa cabeza de un gatito. Aquel chico se lo había regalado. Era precioso, atigrado con unos ojos redondos como canicas. Aquel regalo hizo que María sintiera una especial simpatía por quien yo consideraba un intruso. Me parece recordar que me dijo que el muchacho vivía en una cabaña en el bosque. Hoy día se me hace difícil creerlo, pero también se me hace difícil creer lo que sucedió días más tarde. Finalmente, María encontró un refugio para el animal, que no fue sino el armario de nuestra habitación. Sin embargo, no pudimos evitar que maullara. Sus lamentos eran especialmente audibles en la noche, cuando cualquier sonido resonaba desmesuradamente. Era inevitable que tarde o temprano Moby Dick viniera a nuestra habitación con su fiel ayudante, la monja conejo. Creo que no es muy difícil imaginar por qué a esta última la llamábamos así. Yo nunca la había visto en nuestra habitación, y cuando lo hizo, me resultó tan imponente que no pude moverme en todo el tiempo que permaneció en el cuarto. Abrid el armario, rugió. No nos movimos. ¿No me habéis oído? Volvió a bramar, tal vez como lo hiciera la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas. La simple presencia de aquella mujer me hacía temblar. Sin embargo, María no solo no parecía temerla, sino que además pudo enfrentarse a ella con decisión. Le dijo que no. Moby Dick la taladró con ojos furibundos mientras ordenaba a la monja conejo que registrara. La monja solícita obedeció y con tal eficacia que enseguida encontró al animal. Moby Dick ni siquiera lo miró porque no quería apartar su mirada, aún encendida, de los ojos de María, que la sostenía desafiante. «Llévese a esa bestia inmunda de aquí», ordenó. La monja conejo desapareció. María, como impulsada por un resorte, se abalanzó hacia la puerta gritando:
aunque el enorme cuerpo de Moby Dick le impidió salir. Recuerdo perfectamente lo que le dijo. Aquí la única bestia inmunda es usted. De su voz temblorosa y ahogada destilaba un odio atroz que hasta la misma monja hizo vacilar un momento. Cuando reaccionó, la golpeó tan fuerte que la lanzó al suelo. No podréis salir del patio hasta el fin de curso. Se os abrirá expediente y no volveréis a estar juntas. Y con voz peliculera añadió: arderéis en el infierno. La monja se marchó dando un sonoro portazo y dejando en el aire un silencio oscuro y vibrante. El eco de la desgracia. Al día siguiente, a hurtadillas, vi a María hablando con aquel joven. Yo no la oí, pero estoy segura que le explicaba lo que le había ocurrido con la monja. El muchacho escuchaba en silencio y sin dejar de trabajar. Luego se detuvo un momento y le hizo un gesto para que se acercase y le susurró algo en el oído mientras ella abría tanto los ojos que parecía que iban a salírsele de las órbitas. Lo que sucedió después todavía me parece una imagen onírica, alucinada y maligna. Quizás solo haya sido uno de nuestros tenebrosos juegos, alguna de nuestras extrañas historias, alguna pesadilla delirante. Los ojos de María se habían ensombrecido y solamente parecían percibir la noche de sus pensamientos. Sus gestos se hicieron lentos y calculados, y apenas hablaba a no ser que fuera absolutamente necesario. Una noche me cogió de la mano y me pidió que la siguiera. En aquel momento, sus ojos eran vidriosos como el de una serpiente. Te enseñaré algo que nunca has visto y nunca más verás. No había vacilación ni temblor en su voz, solo una absoluta determinación, como si el destino y ella fueran un mismo ser. En silencio me condujo de nuevo a la despensa, a pesar de mis protestas, porque no me apetecía ver de nuevo aquel espectáculo. Te digo que esto no lo has visto nunca, susurró. Parecía totalmente ida, pero enseguida supe que hablaba totalmente en serio. Cerró suavemente la puerta de la despensa y encendió la linterna. Nos sentamos y permanecimos casi inmóviles. Mi corazón me taladraba. Me dolía el pecho. Sentí escalofríos en mi estómago. En aquella oscuridad, solo rota por la tenue claridad de la linterna, nos hacía sentir que flotábamos en la nada. Por fin oímos pasos, por lo que María apagó aquel débil quejido de luz. Inmediatamente se asomó por el agujerito. Estuvo mirando un rato, mientras su mano, como una tenaza, se aferró a mi brazo y con un estirón me hizo mirar. Al principio solo vi las baldosas blancas, aunque luego, moviéndose de un lado a otro, el inconfundible cuerpo de Moby Dick. El agua de la ducha corría con furia, cubriendo su mórbido ser. Rápidamente se mojó los cabellos y toda su piel temblorosa y brillante. Con una de sus gordezuelas manos, cogió la botella de champú que vertió en su cabeza húmeda de modo enérgico, como parecía ser su costumbre. El agujero del frasco era más grueso de lo normal, por lo que el contenido se precipitó directamente sobre ella. De pronto abrió los ojos y por un momento sentí que me miraba directamente, que me había visto. Me sentí descubierta, como si algún espíritu invisible me hubiera delatado. Estalló en un grito agudo e irreal que retumbó en todas y cada una de las baldosas. Sus ojos me miraban, pero de repente se volvieron blancos y lechosos y luego violetas. Su cabeza, cara y brazos ennegrecieron. El agua le bullía en el pellejo, emanando humo y vapor. Salió de la ducha aullando, ciega y calva, agitando rampantes sus brazos. Invadida por el horror, me aparté e intenté hablar con María, pero ella ya no estaba. Corrí a la habitación y la busqué, pero tampoco logré encontrarla allí. Abatida, me senté cerca de la ventana abierta para respirar aire limpio, sano. Esperaba que la pureza de las estrellas borraran los alaridos que aún palpitaban en mi mente. ¿O es que aún gritaba? La atmósfera era suave y refrescante, aunque pronto se inundó de pasos y voceríos. A pesar de aquel aluvión bullicioso, distinguí como en un pálido sueño una imagen débil que se vestía con la noche, cruzando el jardín, hundiéndose en lo más negro del bosque. María
había desaparecido para siempre. Días después me acosaron a preguntas, me culpabilizaron, me castigaron. Estuvieron a punto de ingresarme en un reformatorio hasta que comprendieron que yo entendía aún menos lo que había ocurrido. Decidieron que la culpa de todo había sido de María y de aquel joven que también había desaparecido. Por fortuna, mis padres no tardaron en sacarme de allí. Cuando les vi llegar, me abalancé al coche deseosa de que me liberaran lo antes posible. Sin mediar palabra por parte de nadie, el coche arrancó, alejándose a toda prisa de aquel lugar. Desde la ventanilla de atrás, me asomé para darle un silencioso y eterno adiós al internado. Aunque cada día vuelvo allí con mi pensamiento y paseo atravesando el jardín, las tristes piedras cubiertas de líquenes, las aulas húmedas, las baldosas blancas de los baños. Lo último que supe de Moby Dick es que fue ingresada en una institución psiquiátrica en estado catatónico. No ha vuelto a hablar desde que se abrasara con una solución de sosa cáustica y cal viva. Por lo visto, su aspecto es tan monstruoso que nadie la ha visitado nunca, ni siquiera las hermanas de la institución. A María y a ese joven misterioso se los tragó la tierra. Rastrearon el bosque y los pueblos colindantes. Se hicieron llamamientos en prensa y radio. Incluso se prometieron recompensas. Hubo muchos rumores, historias, casi se convirtieron en leyenda. Pero lo cierto es que nadie les encontró jamás. Pero yo sé que forman parte del bosque, de mis sueños, de mi vida. Y si hay algo que me haga estremecer de verdad, es imaginar una cabaña medio devorada por la espesura y dos siluetas danzando bajo una blanca y carnosa luna.